La sala de reuniones del hospital, el prestigioso Hospital Las Rosas, se sentía más fría de lo habitual. La tensión era palpable. De un lado los padres de Mateo, los de la Vega, con sus trajes impecables y semblantes severos, acompañados por sus abogados. Del otro, la doctora Elena Durán, jefa del laboratorio de genética, y la enfermera Carmen Ramírez, jefa de pediatría, ambas con miradas de pura indignación. Y yo, doña Sofía, la conserje. En el centro de la mesa, un informe de ADN. Yo sabía lo que aquello significaba. Justicia para el pequeño Mateo. La doctora Durán levantó el informe, la voz firme. Señores, el resultado del contraanálisis de las muestras de ADN es inequívoco. La muestra original de donante no compatible no era del señor Ricardo de la Vega Jr., hijo del señor Ricardo, y la señora Isabela. Era de un tercer individuo. La muestra que reveló compatibilidad total con Mateo era, de hecho, del hijo de ustedes. El señor Ricardo de la Vega, el padre de Mateo, intentó disimular el temblor en la voz. «Esto es un absurdo. ¿Cómo pudo haber tal error? No fue un error, señor de la Vega». La enfermera Ramírez interrumpió, los ojos centelleando con rabia contenida. «Fue un fraude. Y doña Sofía, nuestra empleada de limpieza, fue la única en tener el valor de alertarnos. La única en ver la verdad que ustedes intentaron ocultar». Los ojos de los de la Vega se volvieron hacia mí, la conserje. En sus miradas, no sorpresa, sino una furia silenciosa y el puro terror de ser desenmascarados. Yo, con mis guantes de goma en el bolsillo del uniforme, sentí un escalofrío. No eran sus millones lo que hablaba ahora, sino la vida de un niño que yo había salvado. Y su secreto, finalmente, estaba saliendo a la luz. La verdad, como la suciedad que yo barría, siempre termina apareciendo. Mi nombre es Sofía. Llevo 15 años trabajando como conserje nocturna en el Hospital Las Rosas, uno de los más prestigiosos de la Ciudad de México. 15 años de escobas y silencio. Para muchos, soy solo la sombra que aparece después de que las luces se apagan, moviendo cubetas y aspiradoras. Soy la señora de la limpieza, y estoy acostumbrada a ser invisible. Pero la invisibilidad, a veces, es un arma. Soy madre soltera. Mi hija, Elena, es mi vida. Trabajar de noche me permitió cuidarla durante el día, y el hospital, con sus horarios rígidos y salarios justos, era mi única opción. Me tomaba mi trabajo en serio. Veía cada habitación como un santuario que necesitaba ser purificado para los pacientes que vendrían. Mi uniforme, sencillo, era mi manto de dignidad. En el hospital, la jerarquía es clara, aunque no se hable de ella. Médicos en la cima, enfermeras debajo, y luego nosotros. Éramos los cimientos, pero nadie nos veía como tales. Esto era más evidente con familias ricas e influyentes, como los de la Vega. Millonarios, dueños de un emporio de bienes raíces y medios de comunicación en el país. Llegaron al hospital con la pompa del dinero y el pánico de una tragedia. El pequeño Mateo, de 6 años, estaba internado con una enfermedad genética rara. La única esperanza, un trasplante de médula ósea. Recuerdo la primera vez que vi a Mateo. Un niño rubio, de ojos grandes y azules, pálido y frágil en la cama de la UCI pediátrica. Mi corazón de madre se encogió. Yo limpiaba su habitación por la noche, después de que las visitas terminaban y el personal médico se retiraba. Veía sus juguetes, sus dibujos, las huellas del sufrimiento infantil, y veía a sus padres, el señor Ricardo y la señora Isabela de la Vega. Eran la imagen de la riqueza y la desesperación. Ropa cara, voces bajas y controladas, lágrimas contenidas. La señora Isabela, siempre impecable, incluso llorando, mantenía una compostura rígida. El señor Ricardo, un hombre de negocios,
Intentaba controlar la situación como si fuera una negociación, llamando a los mejores especialistas del mundo. Parecían hacer todo por Mateo. Pero algo no me parecía bien. Años de ser invisible me enseñaron a ver lo que otros ignoran. Y en los de La Vega, yo veía una desesperación con un trasfondo de secreto. Algo que ellos no querían que se descubriera. En mis rondas nocturnas, yo limpiaba el laboratorio de genética. Acceso restringido, claro, pero tenía autorización. Un lugar silencioso, lleno de máquinas que zumbaban. Escuchaba a las enfermeras de pediatría en sus descansos. Hablaban del caso de Mateo. Es una lástima, tan joven, y nadie compatible en la familia. Pues sí, dijeron que hicieron todas las pruebas, pero nada. Pero una noche, vaciando la papelera del despacho de la doctora Elena Durán, jefa del laboratorio, brillante, pero reservada, vi algo. Un trozo de papel rasgado. Parte de un formulario de resultados de ADN. En él, un nombre tachado. Ricardo de la Vega Jr. Y una anotación diminuta. Compatibilidad 100%. Mi corazón se aceleró. ¿Ricardo de la Vega Jr.? El padre de Mateo. ¿Cómo 100% compatible con su propio hijo? Padres e hijos son 50%. 100% es un hermano gemelo idéntico. O un hermano consanguíneo muy raro. No tenía sentido. Habían afirmado que no había donantes compatibles en la familia. ¿Por qué el nombre del padre estaría allí con 100% de compatibilidad? ¿Y tachado? Al día siguiente escuché a la señora Isabela hablando por teléfono, su voz un poco más alta de lo normal. No te preocupes, querida. Los médicos confirmaron. Nada compatible en la familia. Tendremos que ir a la fila externa. Es una lástima, pero al menos esto cierra esa situación. Una preocupación menos. ¿Una preocupación menos? ¿La vida de su hijo era una situación y no una tragedia? ¿Y qué querían cerrar? Esas palabras, combinadas con el papel tachado, encendieron una alerta. Empecé a observar el laboratorio de genética más de cerca. Las muestras de ADN son sagradas. Cualquier manipulación es un delito grave. Ellos tenían un secreto que le estaba costando la vida a Mateo. Mi invisibilidad sería, ahora, mi mayor arma. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Y si mis sospechas eran correctas, yo, doña Sofía, la conserje, sería la única en haber visto la verdad. Los días se convirtieron en una tortura silenciosa. Yo seguía mi rutina de limpieza, pero cada movimiento era calculado, cada mirada, una inspección. Los de La Vega aumentaron las visitas a Mateo, pero la frialdad persistía. Sus conversaciones eran siempre sobre la búsqueda de donantes externos, la burocracia, la demora. Parecían más preocupados por la narrativa pública que por el sufrimiento de su hijo. La señora Isabela llegó a traer a una asesora de prensa al hospital. La fachada de padres desesperados estaba en plena exhibición. Mi objetivo era el laboratorio de genética. Conocía los horarios del personal, los cambios de turno, las cámaras de seguridad y sus puntos ciegos, por supuesto. Mi trabajo nocturno era la excusa perfecta. La doctora Durán, la jefa del laboratorio, parecía más tensa de lo normal. Sus ojos, antes enfocados en microscopios, ahora parecían fijos en algo más allá de las placas. Ella también estaba bajo presión de los de La Vega. Eso era obvio. Una noche, mientras limpiaba el pasillo que conducía al laboratorio, escuché voces bajas provenientes del interior. Era el señor Ricardo de La Vega y, para mi sorpresa, la doctora Durán. La puerta estaba entreabierta. «Elena, necesitamos que esto sea definitivo». La voz del señor de La Vega era un susurro frío. «No podemos tener ninguna conexión. Piensa en el escándalo, en los accionistas, en la reputación de la familia». La doctora Durán respondió, la voz cargada de reticencia. «Señor de La Vega, es un crimen.
Manipular resultados de ADN y con la vida de un niño en juego. No puedo hacer esto de nuevo. ¿De nuevo? Mi corazón se heló. Entonces, no era la primera vez. El señor de la Vega rió, un sonido sin humor. No te preocupes, Elena. La primera vez fue la más difícil. Nadie sospechó. Nadie nunca sospecha. Es un proceso limpio. Y serás recompensada generosamente, como siempre. Recuerda lo que está en juego. Él salió poco después, sin verme. La doctora Durán se quedó atrás, con el rostro entre las manos. La palabra crimen resonaba en mi cabeza. Estaban manipulando los resultados de ADN para que Mateo no encontrara un donante dentro de su propia familia. Necesitaba una prueba irrefutable. Algo que validara lo que había visto y escuchado. Sabía que las muestras de ADN, una vez procesadas, se almacenaban en un congelador de alta seguridad en el laboratorio. Mi acceso era solo para limpieza. Tocar algo allí era un riesgo impensable. Pero el rostro de Mateo, pálido en la cama, no me dejaba dormir. Comencé a observar a la enfermera Carmen Ramírez, jefa de pediatría. Ella era una mujer de temple, pero también muy cautelosa. La veía tratando a Mateo con un cariño que sus padres no mostraban. Estaba genuinamente preocupada por la demora en encontrar un donante. Una noche tomé la decisión. Intercepté a la enfermera Ramírez al final de su turno. Estaba cansada, pero sus ojos mostraban la misma determinación que yo sentía. «Enfermera Ramírez», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. «Necesito hablar con usted sobre Mateo. Es algo muy serio. Nadie me creerá, pero la vida de ese niño está en juego». Ella me miró, primero con escepticismo, luego con una pizca de curiosidad. «¿Doña Sofía? ¿Qué le pasa? Usted no suele hablar mucho». Respiré hondo. Vi un formulario de ADN tachado, con Ricardo de la Vega Jr., y 100% compatible. Y escuché al señor Ricardo hablando con la doctora Durán sobre manipular resultados de nuevo, para no tener conexión con la familia. El rostro de la enfermera Ramírez, antes cansado, se contrajo en una máscara de asombro e incredulidad. «Doña Sofía, ¿sabe lo que está diciendo? Esto es una acusación gravísima contra la familia más poderosa de la ciudad y contra la doctora Durán». «Lo sé», respondí sintiendo un escalofrío. «Pero Mateo se está muriendo, enfermera. Y yo lo vi. Yo lo escuché. El señor Ricardo de la Vega Jr. tiene un hijo gemelo, un hermano que la familia escondió por años a causa de un escándalo. Estoy segura de que es su muestra la que están manipulando». Sus ojos se abrieron de par en par. La historia de un gemelo secreto del señor Ricardo era un viejo rumor en el hospital. Uno de esos susurros que nadie se atrevía a confirmar, pero que circulaban desde hacía años. La coincidencia era demasiado fuerte. «Si esto es verdad», murmuró, la voz casi inaudible. «Doña Sofía, si usted tiene razón, esto es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Pero ¿cómo probarlo? Nuestras cámaras en el laboratorio son viejas, pueden tener puntos ciegos. Yo sé dónde están los puntos ciegos», le dije. «Años de limpieza enseñan esos detalles. Y tengo una idea». La enfermera Ramírez me llevó a una sala de descanso vacía. Su escepticismo había sido reemplazado por una urgencia inquieta. «Doña Sofía, si nos atrapan podemos perderlo todo. Nuestras carreras, nuestra libertad». «¿Y si no hacemos nada, enfermera?», repliqué, mis ojos fijos en los suyos. «Perderemos una vida, y nuestra alma». Ella asintió lentamente. «¿Qué tiene en mente?», yo le expliqué mi plan. Era arriesgado, casi una locura. Usaría mi acceso nocturno, mi conocimiento de los puntos ciegos de las cámaras. Necesitaba una muestra, la muestra original, la tachada. Ella me escuchó, con la boca entreabierta. «Esto es una locura», susurró, pero vi la chispa de determinación en sus ojos.
pero puede ser nuestra única oportunidad. Aquella noche, el hospital se convirtió en el escenario de una operación clandestina. La enfermera Ramírez crearía una distracción en el piso para desviar la atención del guardia nocturno del laboratorio. Yo, doña Sofía, entraría. Necesitaría ser rápida, precisa, localizar el congelador correcto, identificar la muestra y salir sin dejar rastro. La vida de Mateo, la verdad sobre los de la Vega, todo dependía de una conserje invisible en un laboratorio prohibido. No lo estaba haciendo por venganza. Lo estaba haciendo por Mateo, por el niño rubio de ojos azules, y porque, a veces, la suciedad más peligrosa no está en el suelo, sino escondida en los corazones humanos. Si te gusta mi historia y quieres seguir a otros, suscríbete a Confesiones de Bata Blanca para ver más historias de infartos del mundo médico. Dale me gusta si crees que la voz de lo invisible puede cambiar el mundo. Y comenta, ¿desde qué ciudad y país nos has estado siguiendo en esta conferencia? Queremos saber dónde se conecta nuestra comunidad de héroes silenciosos. Volvamos a la historia. El reloj marcaba las 02 Nasriato de la mañana. El hospital estaba en su silencio más profundo, solo roto por los pitidos distantes de las máquinas y el latido fuerte de mi propio corazón. Estaba en el pasillo del laboratorio de genética, mi uniforme azul marino de conserje siendo la única protección contra el frío glacial que emanaba de ese sector. La enfermera Carmen Ramírez, en algún lugar del piso de pediatría, estaría ejecutando su parte del plan. Una emergencia fabricada para desviar al guardia de seguridad. Sabía que tenía un máximo de 10 minutos. Respiré hondo y me preparé. El plan era simple, pero dependía de mi precisión y años de experiencia en ser invisible. Tenía el mapa de las cámaras de seguridad en mi cabeza, puntos ciegos que conocía como la palma de mi mano, de tanto barrer y fregar. Me deslicé por la puerta del laboratorio, usando la llave maestra que yo, como empleada de limpieza con acceso a áreas restringidas, poseía. La puerta se cerró silenciosamente detrás de mí. El laboratorio era un laberinto de mesas de trabajo, equipos costosos y congeladores que zumbaban con un sonido constante. El frío era intenso. Me dirigí al compartimento de almacenamiento de muestras. Mis manos, acostumbradas a fregar, temblaban levemente mientras digitaba el código que la enfermera Ramírez me había dado. Ella lo había descubierto en los registros de inventario. La puerta se abrió con un leve chirrido metálico. Allí dentro, miles de tubos de colores, organizados en filas meticulosas. Sabía lo que buscaba. La muestra del señor Ricardo de la Vega Jr., el padre de Mateo. No la falsa, sino la original que había sido marcada con 100% compatible y luego tachada. Había memorizado el número de identificación del formulario rasgado. Mis ojos recorrieron las estanterías heladas, tubo por tubo. Con cada segundo que pasaba, el pánico aumentaba. ¿Y si la muestra había sido destruida? ¿Y si la doctora Durán había sido más cuidadosa? Entonces, allí estaba. En una estantería más alejada, casi escondida, un pequeño tubo con el número que buscaba. Y, en una etiqueta más pequeña, semidespegada, el nombre, Ricardo de la Vega Jr. Y tachado con bolígrafo, las palabras, compatibilidad 100%. Era ella. Con la delicadeza de quien sostiene un tesoro frágil, tomé la muestra. Tenía un kit de recolección idéntico, esterilizado, provisto por la enfermera Ramírez. Rápidamente transferí una micromuestra del contenido a un nuevo tubo. Lo sellé y lo escondí en el bolsillo interno de mi uniforme. Devolví la muestra original a su lugar exacto. Cerré el congelador y borré los registros de acceso que aparecerían en el sistema. Un truco que aprendí observando a los técnicos de laboratorio. Salí del laboratorio tan silenciosamente como entré, la puerta cerrándose con un clic casi inaudible.
Mi parte estaba hecha. Entregué la muestra a la enfermera Ramírez. Su rostro estaba pálido. «Ahora», dijo ella, «necesitamos un laboratorio externo, uno que nadie del hospital pueda manipular». Fue el doctor Eduardo Montemayor, un neurólogo retirado y respetado, amigo de la enfermera Ramírez y conocido por su ética inquebrantable, quien nos ayudó. Con su reputación y la gravedad de las acusaciones, consiguió un laboratorio particular de alta seguridad que aceptó hacer el contraanálisis de la muestra que yo había recolectado. Los días de espera fueron insoportables. Cada llamada telefónica era una esperanza, cada silencio, una agonía. Entonces llegó la confirmación. El informe del contraanálisis era categórico. La muestra que yo había recolectado del congelador del hospital, identificada como de Ricardo de la Vega Jr., era 100% compatible con el ADN de Mateo. Y más, análisis avanzados confirmaron que las muestras anteriores, que atestiguaban la incompatibilidad de la familia, habían sido adulteradas. La verdad explotó como una bomba. La enfermera Ramírez y el doctor Montemayor llevaron el informe y mi testimonio, junto con lo que había escuchado de los de la Vega, directamente a la dirección del hospital. El escándalo sería colosal. La doctora Durán fue confrontada y, bajo el peso de las evidencias y la amenaza de prisión, confesó. Había sido coaccionada por el señor Ricardo de la Vega, quien la venía sobornando durante años para ocultar a un hijo bastardo de una relación anterior. Ese hijo, Ricardo de la Vega Jr., era en realidad el hermano gemelo idéntico de Mateo, a quien la familia había obligado a mantener en secreto y entregar en adopción, temiendo que su nacimiento ilegítimo perjudicara la imagen pública y la herencia familiar. El señor Ricardo de la Vega, por puro orgullo, miedo al escándalo y para proteger su imagen y fortuna, estaba dispuesto a dejar morir a su propio hijo para evitar que la existencia de otro hijo fuera revelada. La señora Isabela estaba al tanto y era cómplice. La sala de reuniones, que describí en El Gancho Frío, fue el escenario de la confrontación final. Los de la Vega, con sus abogados, intentaron negar, descalificar mis acusaciones, atacar mi credibilidad como solo una conserje. Pero la frialdad de los informes de ADN, la confesión de la doctora Durán y el testimonio de la enfermera Ramírez, apoyados por el doctor Montemayor, eran irrefutables. La doctora Morales, directora del hospital, que antes me veía como una sombra, me miró con un respeto que nunca imaginé. «Doña Sofía», dijo ella con la voz entrecortada, «usted no salvó solo una vida. Usted salvó el honor de este hospital y expuso una verdad cruel». La policía fue llamada. El señor Ricardo y la señora Isabela de la Vega fueron arrestados bajo cargos gravísimos. La doctora Durán enfrentaría su propio proceso, pero colaboró. La historia explotó en los medios. Conserje revela crimen atroz de familia rica. Hermano gemelo secreto salva la vida del magnate. El hospital, conmocionado, implementó nuevas políticas de seguridad y ética. El pequeño Mateo, finalmente, recibió el trasplante de médula ósea de su hermano gemelo, Ricardo Jr., quien fue localizado y, consternado por la verdad, aceptó de inmediato. La recuperación de Mateo sería larga, pero tendría una segunda oportunidad en la vida y una nueva familia, con un hermano que jamás supo que tenía. Yo, doña Sofía, continué siendo conserje, pero ya no era invisible. Las enfermeras y los médicos ahora me saludaban por mi nombre, con respeto. La enfermera Carmen Ramírez y el doctor Montemayor se convirtieron en grandes amigos. El hospital, para mi sorpresa, ofreció una beca de estudios completa para mi hija Elena, reconociendo mi acto de valentía. Mi abuela siempre decía que la suciedad más difícil de limpiar es la que está escondida en el alma. Y yo, la conserje, descubrí que, a veces,
La mejor manera de limpiar el mundo es exponiendo la verdad, sin importar cuán escondida esté. La dignidad no viene de un puesto o de una fortuna, sino de un corazón que se niega a ignorar lo que es correcto.